Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Teníamos Buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Había alguna dificultad para poder unirnos? No sé quién es el anfitrión. En este momento sos vos. ¿Soy yo? Recién te puso? acaba de pasar el Qué host. bueno. Buenísimo. Porque yo llamaba a la facultad, como el otro día yo no era anfitriona, yo entraba como invitada, así que parece que cambiaron. Buenísimo. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué andamos? Yo lo que... Bueno, lo que... Perfecto. No quiero que pierdan demasiado tiempo, ya perdimos un ratito. Sí les voy a pedir, en la medida de lo posible, que dejen para que yo los pueda ver. Es muy, muy feo hablarle a nadie. Ustedes no saben qué sensación espantosa es estar hablándole a muchas pantallas sin ver a quién te estás dirigiendo. Así que bueno, no sé si recuerdan lo que habíamos estado conversando el otro día acerca de algunos principios generales del derecho de la navegación. Y quiero que en este segundo encuentro, que es el último en el que vamos a abordar este tema, quiero tocar algunos institutos que me parecen sumamente interesantes, considerando que vivimos en una ciudad con litoral marítimo. Miren, dentro del derecho de la navegación, nosotros sabemos que un buque puede abocarse a diferentes actividades. Una de ellas, y trascendental dentro de la dinámica comercial en el mundo como transporte de mercaderías, es justamente la actividad de transporte que ejercen los buques y su incidencia dentro de la cadena de distribución en el ámbito del comercio internacional. Y la otra actividad trascendente es la actividad pesquera. Entonces, si nosotros vamos a tener una mirada local, por ahí es más interesante el abordaje de la cuestión de la actividad pesquera. Pero antes de llegar a eso, quiero que por lo menos, y a pesar de la escasez del tiempo, tengan en cuenta que cuando un buque se aboca a la tarea del transporte de mercaderías, la ley de la navegación desarrolla dos tipos de contratos que son el fletamento y el contrato de transporte en sí mismo. Como fletamento entendemos un negocio jurídico que se celebra entre el armador del buque, que recibe el nombre de fletante. Se invierten acá los nombres como es en el contrato de locaciones, al revés. Y una persona física o jurídica que celebra con un contrato de fletamento denominado fletador, para ocupar todo el buque o parte del buque a los efectos de transportar mercaderías, celebrando eventualmente con un tercero contratos de transporte. Entonces, el armador o fletador tiene a cargo la puesta a disposición del buque para que el fletante realice su actividad comercial de transportar mercaderías. Con esta finalidad,
el fletador, que recuerden es el armador del buque, y recuerden, si vamos para atrás, que el armador del buque es siempre el propietario del buque o el locatario del buque, ¿sí? Este armador va a disponer el buque haciéndose cargo del armado del buque con la tripulación para que el fletador pueda disponer de uno o más viajes para transportar mercaderías. El contrato que se celebra entre fletador y fletante es a los fines de que el fletante disponga de la capacidad del buque, que puede ser la capacidad total de carga o una parte de esa capacidad, para desplazar mercaderías, ¿sí? El pago de este contrato se denomina flete, ¿sí? Y en general la formalización de este contrato se denomina póliza, ¿sí? La ley define cuáles son las obligaciones de ambas partes, porque el fletador es el que va a tener a su cargo, que recuerden, es el armador del buque, la obligación de que el buque se encuentre en condiciones de navegabilidad para que el fletador pueda disponer del buque y está en condiciones para que él pueda celebrar con terceros, eventualmente, contratos de transporte. ¿Sí? El contrato de transporte... La voy a interrumpir, pero porque me quedó Sí. el último que dijo como un cambio. Quedamos de acuerdo que el fletador es el armador del buque y que el flete es la persona jurídica que contrata para transportar. ¿Estaría correcta esa interpretación? No. Por eso me quedo, El fletante es el armador del buque. El fletador es la persona que celebra con el armador del buque este contrato de flete, ¿sí? El fletador es quien va a tener la disponibilidad del buque, que va a estar armado, que va a tener su tripulación a disposición para realizar uno o más viajes, y esta figura del fletador va a celebrar con terceros, probablemente, contratos de transporte, porque ¿qué está haciendo con este primer contrato? Asegurarse que tiene espacios en la bodega de un buque, ¿sí? Y con terceros va a celebrar contratos de transporte para poder trasladar esas mercaderías, ¿sí? ¿Se entiende? En general opera a los efectos del contrato de transporte como un intermediario entre el armador del buque y aquella persona que necesita trasladar mercaderías. ¿Se entiende? O sea, serían 3 personas en total. En el contrato de flete participan 2 personas, el fletante y el fletador. Pero a los efectos prácticos, para que ustedes entiendan cuál sería el objeto de que una persona se interese en celebrar un contrato de flete, yo les digo que es para tener disponibilidad en la bodega de un buque y celebrar con otros contratos de transporte para poder desplazar mercaderías y abocarse a esa actividad sin tener a su cargo las obligaciones de la puesta a disposición del buque, ¿sí? En ese aspecto digo que es un intermediario entre quien transporta mercaderías y el armador del buque, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bien. El contrato de transporte, entonces, es el contrato que celebra. Puede ser el armador directamente o puede ser un fletador. Acá van a ver esta figura que, digamos, está intermediando, pero sea quien fuere, recibe el nombre de transportista,
ya sea directamente el armador del buque o sea un fletador que ha celebrado con el armador del buque un contrato de flete, ¿sí? Y celebra cualquiera de estas dos personas en su carácter de transportista con un tercero denominado cargador un contrato de transporte. Entonces, para ponerlo en términos claros, imaginemos que alguien quiere despachar una carga de indumentaria. Celebra y se trata de esta persona, que es quien, supongamos, fabrica indumentaria, sería el cargador. Celebra un contrato de transporte. Lo puede celebrar ya sea directamente con el armador de un buque o lo puede celebrar con una persona que tiene disponibilidad en la bodega de un buque, pero que no es el armador del buque, y tiene este espacio dentro de un buque para poder transportar esas mercaderías, en virtud de que ha celebrado con el armador del buque un contrato de flete. ¿Se entiende? Entonces esta persona es un fletador. ¿Está? Entonces, el contrato de transporte se puede celebrar, repito, directamente con el armador del buque o con una persona que recibe el nombre de transportista y que ha celebrado con el armador del buque un contrato de flete, ¿sí? Sea como sea, la figura del transportista celebra el contrato de transporte con el cargador, ¿sí? La finalidad es que esas mercaderías lleguen a su destinatario, que dentro del marco del contrato de transporte sería la tercera persona, ¿sí? Recibe el nombre de destinatario o consignatario. El contrato se celebra de manera tal que el cargador denuncia las mercaderías a transportar, haciendo una declaración de embarque, que el transportista acepta y en virtud de ello emite un documento trascendente en el ámbito del contrato de transporte marítimo, que es el conocimiento de embarque. El conocimiento es el documento que perfecciona el contrato de transporte. Y creo que el otro día nosotros habíamos hablado de esta característica de internacionalidad que tiene nuestro derecho, y yo les decía que hay una cantidad de reglas de uso común en el ámbito del derecho internacional que colaboran con la unificación de los ordenamientos jurídicos para facilitar las relaciones internacionales y la celebración de contratos de derecho internacional. El conocimiento de embarque está regulado por las reglas denominadas reglas de Hamburgo, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando hablábamos de estas reglas de uso común, yo les dije que hay institutos y organismos de derecho internacional, como la International Law Association o la Cámara de Comercio Internacional, que van actualizando estas reglas periódicamente para que vayan evolucionando con este dinamismo que tiene esta rama del derecho, ¿sí? Entonces, el conocimiento, que es el documento que perfecciona el contrato de transporte marítimo, se rige para nuestro ordenamiento jurídico por las reglas de Hamburgo. Con esta misma evolución de la que hablábamos el otro día, lógicamente ese documento que en otro momento era escrito y que la ley nos habla de cuántas copias y qué copia queda para el cargador y qué copia queda para el destinatario o consignatario, tengan en cuenta que hoy todo eso
se maneja a través de la cuestión informática. De todos modos, el conocimiento de embarque es un documento comercial que tiene validez en sí mismo, si bien quien posee ese conocimiento asume la propiedad de la carga que representa ese conocimiento funciona desde el punto de vista comercial como un documento comercial transferible, cuyo valor es la representación de la carga que está consignada, ¿sí? Si estoy transportando, como en este ejemplo que iniciamos, indumentaria por $10.000, ese conocimiento va a tener ese valor, ¿sí? Y se puede transferir, se puede endosar. Lo importante es que ustedes recuerden que son las reglas de Hamburgo las que determinan las condiciones para que este documento tenga validez. Y que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el conocimiento, se hace referencia a las reglas de Hamburgo y además el conocimiento de embarque está definido como un título dentro de la ley de títulos y valores, ¿sí? Bien, con esto lo que tenemos es una mirada muy global y muy superficial de esta actividad trascendente del comercio internacional. Y lo importante de esta cuestión es que todo esto es desarrollado desde el punto de vista del derecho internacional a través de la marina mercante, que en el primer encuentro, cuando hablábamos de los buques, yo les dije que en Argentina, lamentablemente, no hay una marina mercante que dependa del Estado, como fue en su momento ELMA, ni tampoco hay muchas navieras nacionales, sino que en general son compañías internacionales con las que se celebran estos contratos de transporte. Y aún las pequeñas compañías nacionales, les puedo nombrar una a título de ejemplo, como Maruba, no tienen buques de transporte de bandera nacional. Esto es así porque ustedes saben que la regulación de la bandera del buque es la que determina las tasas, impuestos y los costos operativos para que un buque pueda cumplir su función. Entonces, en el ámbito del derecho de transporte propiamente dicho, es decir, el transporte de mercaderías en el ámbito marítimo. Sí. Porque hay que fortalecer el Mercosur, porque Estados Unidos es el principal accionista del fondo. ¿Alguien? Y hay que tratar de evitar de llegar. No, profe, es un micrófono que está activado. Sí. Bueno, entonces, esto es desde el punto de vista de las relaciones comerciales internacionales, ¿sí? Después hay pequeñas compañías de transporte fluvial, que es así, son embarcaciones de bandera nacional y que desarrollan el comercio interno. Yo les comentaba el otro día de la importancia del derecho de la navegación desde el punto de vista fluvial para la comercialización, porque si bien hablamos de un plano federal, sabemos que todo lo que es comercialización desde el punto de vista internacional parte del puerto de Buenos Aires. Entonces, la llegada de las mercaderías desde el interior del país hacia Buenos Aires atraviesan distintos segmentos de transporte, y de allí la importancia no sé si lo han visto en transporte terrestre, del transporte multimodal, la necesidad de que las mercaderías atraviesen distintos segmentos de transporte, que puede ser por tierra,
por tren, digamos, por transporte a través del automotor o del tren, y luego fluvial o marítimo. Entonces, cuando ese transporte es combinado y se celebra un solo contrato para que las mercaderías lleguen, supongamos, desde Catamarca hasta el puerto de Buenos Aires, y van a atravesar un tramo de transporte terrestre, un tramo de transporte fluvial, hay dos posibilidades: que se celebren contratos separados por cada segmento, o que se celebre con un solo operador un contrato llamado de transporte multimodal, que supongo que habrán visto cuando vieron transporte terrestre, la ley de transporte multimodal que prevé esta modalidad necesaria para otorgarle dinamismo y permitirle al cargador, que es el que desplaza mercaderías, relacionarse con un solo operador, que es quien va a tener la responsabilidad de tomar las mercaderías y llevarlas hasta el destino definitivo. Sin irme hacia la rama del derecho del transporte terrestre y volviendo al ámbito acuático, cuando esto es así dentro del ámbito nacional, el transporte fluvial tiene puertos de mayor envergadura, como por ejemplo el puerto de Zárate, que es una terminal multimodal muy interesante. Digo multimodal porque su puerto recepta los barcos que vienen por río a traer mercaderías, y también estaciones de transferencia para que eventualmente esas mercaderías puedan ser cargadas en camiones que las distribuyan por otros lugares del país. ¿Vamos bien? ¿Hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, igual no dimos transporte terrestre todavía. Bueno, tanto. Entonces... El globo de que, sí. de que pensaba que sabíamos el tema, pero bueno, no tuvimos clase de eso todavía. Por eso, porque por ahí... Ah, no lo... bueno. Ahora... En realidad, yo les digo esquemáticamente, en el transporte en general puede suceder que las mercaderías necesiten, para llegar a destino en función de un acuerdo comercial, de un solo medio de transporte, o que requieran más de un medio de transporte, ¿sí? Que sea sucesivo de una misma modalidad, por ejemplo, que sea terrestre, pero que requiera el desplazamiento en camiones de una provincia a otra, y ahí hacer un transbordo en una denominada terminal de transferencia hacia otro camión. Entonces ahí tenemos una misma modalidad de transporte sucesiva, ¿sí? O que se requiera un transporte combinado. Una modalidad es la terrestre y una modalidad puede ser acuática o aérea, ¿sí? Cuando tenemos ese transporte combinado para que las mercaderías lleguen a destino, existe la posibilidad de celebrar distintos contratos de transporte con cada una de estas, de estas variantes, es decir, que se celebre el contrato de transporte terrestre por un lado, el contrato de transporte marítimo por el otro. Es una posibilidad, transporte combinado, y la otra posibilidad es el transporte multimodal, que en realidad se celebra un solo contrato de transporte con un operador, que en definitiva es un intermediario, que se va a encargar de trasladar las mercaderías de un punto a otro y que éstas atraviesen distintas modalidades de transporte, siendo él el responsable de ese traslado de las mercaderías. Entonces, el cargador se desentiende de por cuántas instancias atraviesa la mercadería para llegar a destino, celebra un solo contrato, y es este operador
el que se va a ocupar de que las mercaderías atraviesen distintas instancias de transporte, que puede ser terrestre, fluvial, marítimo, en fin. Ese es el transporte multimodal y está regulado en una ley específica porque de alguna manera ha desplazado al transporte combinado. Ustedes piensen que toda la evolución que ha traído los cambios en la logística, los cambios en la informatización, la contenedorización, la mercadería hoy se desplaza en un contenedor y muchas veces ese mismo contenedor es el que llega por vía fluvial para luego ser cargado por vía marítima. Entonces, profesora, la verdad, sí. Entonces, en el caso de multimodal, el responsable de cualquier cosa que pase en cualquiera de las combinaciones es el operador. Y en el combinado, cada uno de los factores que claro, intervengan. Exactamente. Y en principio, digamos, el operador va a ser el responsable. Después se despliega toda la cadena de solidaridad en tanto y en cuanto se pueda demostrar en qué tramo se produjo un perjuicio en las mercaderías, ¿sí? Si fue en el tramo terrestre o en el tramo fluvial, si existe culpa o no del operador terrestre o el fluvial, pero en principio el cargador va a tener a este operador multimodal como responsable directo. Después se desplegará la cadena de solidaridades que está descrita en la ley, ¿sí? Sí, Bien, claro. muy buena pregunta. Bueno, pero bueno, me estoy metiendo en una incumbencia que no me corresponde porque entiendo que esto lo ven en transporte marítimo, pero al menos es interesante que puedan ver la trascendencia que tiene el derecho del transporte en general en la cadena de comercialización de cualquier producto y las modificaciones que se han ido sufriendo, digamos, que dándole la bienvenida, ¿no?, a todos los cambios que ha traído la tecnología, que hacen que en muchos casos la ley venga un poquito por detrás de esa evolución, ¿sí? Bueno, hasta acá un pantallazo muy global de lo que es el transporte desde el punto de vista del contrato de transporte dentro del derecho de la navegación. Básicamente el contrato de fletamento y el contrato de transportes, que léanlos porque están definidos expresamente en la ley de la navegación, ¿sí? Así que de allí pueden obtener cuáles son los sujetos, cuáles son las cadenas de responsabilidades, cuál es el perfeccionamiento de cada uno de estos contratos, y como siempre, ante cualquier duda me escriben o lo pueden plantear de la manera que a ustedes les resulte más práctica. Me mandan un mail o directamente por Facebook, como a ustedes les resulte más cómodo. Pero quiero abordar un poco ahora, dentro del derecho de la navegación, la cuestión pesquera, que es la que nos atañe en esta hermosa ciudad con litoral marítimo. Al menos quiero que tengan claro que rige la Ley Federal de Pesca, que es la Ley 24.299. Perdón, mi dislexia, 24.922. Los números no son lo mío. Ley 24.922, Ley Federal de Pesca. La Ley Federal de Pesca define la política a aplicarse para lo que es la pesca como actividad comercial o la pesca como actividad de investigación. Y entonces lo que define esta
esta ley es que todas las provincias que tienen un litoral marítimo tendrán el dominio de los recursos vivos hasta las 12 millas de mar territorial, y a partir de las 12 millas, todos los recursos son dominio del Estado Nacional hasta las 200 millas de zona económica exclusiva, ¿sí? En líneas generales, a mí lo que me interesa que ustedes entiendan de esta ley, que les voy a pedir que la lean, y nuevamente a disposición para todo lo que ustedes no entiendan, es que regula dos situaciones diferentes. Por un lado, ¿qué pasa cuando un buque se va a abocar a la pesca comercial, a la actividad industrial de la pesca, y cuando un buque se va a abocar a una tarea de investigación, ¿sí? Científica o técnica? Si el buque se va a abocar a tareas de investigación científica o técnica, lo que la ley establece es que la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Pesca de la Nación, lo que le va a otorgar a este buque es una autorización para ingresar al caladero a los efectos de realizar captura de recursos, a los efectos de investigación, que ya les digo, puede ser técnica o científica, ¿sí? En general, estos buques son buques pertenecientes al INIDEP, son buques pertenecientes a alguna universidad, eventualmente puede ser algún buque de bandera extranjera, de algún organismo internacional que solicite la autorización de ingreso al caladero para efectuar captura con fines investigativos. Entonces, esto es muy importante que lo distingan por un juego de palabras que tiene la ley. El buque que se dedica a investigación tiene autorización para ingresar al caladero. ¿Está? Bien. Nos olvidamos de los buques que se ocupan de investigación y nos detenemos en los buques pesqueros. Bueno, acá hay un juego de armonización entre la ley de la navegación y la ley de pesca. El buque, para tener enarboladura pesquera y poder desarrollar actividad pesquera, necesita, a diferencia del buque dedicado a investigación que tenía una autorización para ingresar al caladero, necesita de un permiso de pesca para ingresar al caladero. Y así está definido por la ley. Para ingresar al caladero, como consigna principal, para ingresar al caladero, extraer recursos vivos, si el buque se dedica a investigación, tiene autorización. Si el buque se dedica a la actividad pesquera comercial, necesita un permiso. El permiso es para entrar al caladero, ¿sí? Y ese permiso la ley lo define como un permiso liso y llano que autoriza al buque a pescar dentro de nuestro mar argentino, en el mar territorial, en la zona económica exclusiva hasta las 200 millas, ese es el permiso común. Puede ser permiso de gran altura, cuando se le permite a ese buque eventualmente, y si celebra y se obtiene la autorización, que realice captura en aguas jurisdiccionales de otro estado. Entonces, permiso común, permiso de gran altura, o eventualmente un permiso transitorio, ¿sí? Que en este momento permisos transitorios no se otorgan, salvo situaciones muy especiales que vamos a ver un poquito más adelante. Profe, perdón, no entendí bien el permiso Sí. de gran altura. El permiso de gran altura le permite al buque no solo pescar en aguas jurisdiccionales argentinas, sino que puedas pescar en aguas jurisdiccionales de otro estado en tanto y en cuanto ese estado lo autorice, ¿sí? Pero para poder
solicitar la autorización en otro estado, tiene que además tener este permiso de gran altura de su estado de bandera, ¿sí? Perfecto, ¿Entendiste? gracias. Sí, sí. Bien. Bueno, Profesora, entonces, ¿sí? sí, también tiene que tener algún permiso para las especies, Ahora seguimos, ahora avanzamos. Eso iba a preguntar Ahora también. avanzamos al respecto. ¿Cómo? Eso también iba a preguntar porque hay Bueno, permisos. no, ahora avanzamos despacito con la cuestión. Entonces, primero, permiso para ingresar al caladero. Se obtiene este permiso conjuntamente y subsumido en este permiso con una autorización de pesca. Es decir, el permiso para ingresar al caladero, pero para poder extraer recursos desde el punto de vista comercial, para poder efectuar captura, se necesita autorización. La autorización permite extraer determinadas especies, pero si esa especie, por las tareas investigativas, es un recurso que tiene cierta limitación, esa especie va a estar cuotificada. Entonces, en este momento en Argentina hay 5 especies cuotificadas, 4 variedades de merluza y la vieira. Si un buque pretende hacer captura de estas 4 variedades de merluza o vieira, necesita, además del permiso, una cuota individual transferible de captura. Si va a pescar otras especies que no están cuotificadas, simplemente, además del permiso, necesita autorización. ¿En qué casos? Por ejemplo, si pesca calamar, por ejemplo, si pesca langostino, no son especies cuotificadas. Ahora, si va a pescar, ya les digo, estas 4 variedades de merluza o vieira, necesita que la autoridad de aplicación, la Secretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero, que crea la Ley Federal de Pesca, le otorgue una cuota individual transferible de captura. ¿Se entiende hasta acá? Bien. ¿Qué significa? ¿Que tiene que dar un porcentaje de lo que pesca? Exactamente. Lo que se hace anualmente es recibir la autoridad de aplicación, que es la Secretaría de Pesca, un informe generalmente anual del INIDEP que determina cuál es la captura máxima permisible para ese periodo. Y cada buque que tiene una cuota individual transferible de pesca tiene un porcentaje para esa captura máxima permisible. Por ejemplo, no sé, un 0,01 de la captura máxima permisible. E INIDEP informa que la captura máxima permisible van a ser, cualquier cosa les digo, 100 toneladas. Entonces, este buque que tiene esta cuota individual transferible de captura de 0,0 cuánto, lo va a aplicar a la cantidad de toneladas para saber cuál es su límite de captura. ¿Se entiende? Bien. Ahora bien, para que un buque tenga permiso, tenga autorización o cuota individual transferible de captura, es necesario que esté matriculado como buque de enarboladura pesquera. ¿Se acuerdan? Entonces acá ya entra a jugar la Prefectura Naval Argentina como autoridad de aplicación que matricula un buque. Bien. En la actualidad no hay ninguna posibilidad de construir un buque para que se dedique a la actividad pesquera si yo previamente no tengo un permiso de pesca que provenga de otro buque, porque no se otorgan permisos de pesca nuevos. Entonces, yo no puedo ordenar a un astillero
que construya un buque a los fines de dedicarme a la actividad pesquera si no cuento con un permiso pesquero que me habilite a la actividad. Entonces es como un numerus clausus de permisos. ¿Cómo podría yo obtener que un buque nuevo pueda abocarse a la actividad pesquera? Solo si obtengo la transferencia o la reformulación de un permiso de pesca que pertenece a otro buque. ¿Y en qué casos puedo hacerlo? La ley los describe específicamente. Puedo solicitar a la autoridad de aplicación la transferencia de un permiso de pesca, y cuando acá hablo de autoridad de aplicación es la Secretaría de Pesca. Yo le puedo solicitar la transferencia de un permiso de pesca si me encuentro con un buque que está siniestrado, que ha perdido su vida útil, o por una posibilidad que una reforma de la ley del año 2008 abrió, que es eficiencia empresaria. Entonces, me voy a presentar a la autoridad de aplicación y voy a decir, señores, este buque siniestrado, hundido, por ejemplo, no puede seguir operando, pero tiene un permiso de pesca. Entonces, me comprometo a desguazar este buque, es decir, sacarlo del lugar donde está, y solicito que se me habilite a la construcción de un buque para dedicarse a la actividad pesquera con el permiso que tenía este buque siniestrado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Permiso, es el El caso buque- de San Antonino, que lo están desguazando, pero lo que vale es el permiso. El Exacto. barco ya no da. Es actual, en este momento está pasando. Claro, claro, claro. Una pregunta. Esto es así. Es decir, el valor del buque, cuando se dedica a la actividad pesquera, es su permiso. La única posibilidad que yo tengo de utilizar ese permiso, si el buque está siniestrado, es transfiriendo ese permiso a otro buque, que puede ser un buque nuevo de construcción en un astillero nacional, o un buque que yo compre en el exterior y, dando de baja a su bandera, haga todo el trámite ante la Prefectura Naval Argentina para otorgarle nacionalidad argentina. ¿Sí? Entonces logro la transferencia de este permiso de un buque a otro. ¿Se entiende? Perfecto. ¿A qué obedece este número cerrado de habilitaciones? Y a la depredación del recurso. A que durante muchos años hicimos desastres con el recurso marino, y entonces la forma de acotar y de que las especies sigan subsistiendo es regular la cantidad de captura a través de la cantidad de permisos. Y luego con esto de la cuota individual transferible en las especies específicamente codificadas. Igual, ¿Sí? profe, actualmente el desperdicio del recurso, la explotación de vida la están haciendo los buques chinos en la milla 201. Hay un montón y un bastante. Bueno, y de hecho hay todo peor que pudimos hacer nosotros en muchísimos años, porque la capacidad de buques y la capacidad que tienen es muchísimo más amplia. Sí, por supuesto, pero ahí hay una cuestión geopolítica muy interesante, y hay muchas cuestiones para desarrollar desde el punto de vista de las políticas pesqueras para, por lo menos, evitar que eso suceda. ¿Sí? Al menos hoy está bastante regulada la cuestión de la captura, de la autorización de buques pesqueros extranjeros. Sucede y es real, pero empieza a haber de a poco bastante control. No va a haber control absoluto porque a partir de las 200 millas la zona adyacente
bueno, muchas veces es muy difícil de controlar. Se trata de controlar todo lo que se pueda de las 200 millas para acá. ¿Sí? Profesora, hay más control también porque Sí. muchos capitanes de pesca están subiendo videos de cuando están trabajando y que ven los barcos extranjeros también pasando las 200 millas para adentro. Entonces ellos también denuncian y filman que están dentro de nuestra zona pesquera y así empezó Sí. Prefectura a hacer un poco más Sí. de control, mismo de la propia Sí. denuncia de los capitanes que están... Sí, en realidad hay todo un sistema de rastreo satelital, que yo creo que el otro día les comenté, que articula la Organización Marítima Internacional, Prefectura y la Secretaría de Pesca, y la verdad es que si ese control es exhaustivo, se puede ver claramente, pasadas las 200 millas, o sea, si ustedes tienen acceso a ver una aplicación, que les decía el otro día, cualquier armador puede tener esa aplicación en su teléfono y puede ver con las lucecitas los barcos que se encuentran pescando en la zona que están y si están haciendo un paso inofensivo por aguas jurisdiccionales o si están desplazándose a una velocidad a donde se advierte claramente que están realizando captura. ¿Sí? En el caso de los barcos que está hablando usted, ¿tiene que ser del mismo propietario? ¿O se puede comprar un barco? No te entiendo la pregunta. ¿Para transferir el permiso? Claro, vos hablas de un barco nuevo, necesitas uno viejo que ya esté fuera de uso para usar el permiso. Sí. ¿Ese barco fuera de uso tiene que ser de tu propiedad también o puede ser uno que esté... No, porque vos podés haber adquirido por compraventa ese buque con su permiso y al transformarte en propietario, es decir, es muy interesante la incumbencia profesional, por eso les digo que es una pena que solo podamos verlo tan rápidamente, porque en realidad el valor en ese caso de ese buque siniestrado es su permiso. Se realiza ahí en general una compraventa del buque con su permiso y luego se pide la transferencia hacia un buque de la empresa compradora, por decirlo de alguna manera. Pensaba por las lanchitas amarillas que estuvieron tantos años ahí flotando a la deriva casi. Las lanchitas amarillas famosas. Sí. Que esas deben tener permiso porque deben tener 200 millones de años ahí. No, sí, por supuesto que tienen su permiso. Sin ese permiso, lo que pasa es que la regulación fue evolucionando a medida que creo que fuimos tomando conciencia de la depredación del recurso, ¿sí? Y que en realidad perdemos todos ante esta situación. Pero bueno, me interesa que por lo menos sepan que... sí. ¿Existe un orden de prelación frente a la vacante de un nuevo registro? Por no, ejemplo, porque no está previsto. Un buque y existe un orden de prelación frente a ese registro nuevo que pueda hacer. No, porque mirá, el buque tiene un registro, un permiso de pesca. El buque está siniestrado. El que tiene la titularidad del permiso es ese buque y está directamente relacionado con el propietario de ese buque. El permiso es una habilitación, ¿sí? No es un derecho de propiedad, por eso, si bien en la jerga el permiso podemos decir que se vende, si hablamos jurídicamente correcto, lo que se hace es la cesión de ese permiso, ¿sí? Esa cesión solo puede transmitirse mediante esta transferencia o reformulación, que son las únicas dos posibilidades que da la ley, si el buque está siniestrado, si perdió su vida útil, y en esos dos casos podría haber una compraventa para que sea otro el que inscribe, y si no, en esta cuestión de eficiencia empresaria que les decía que es dentro del mismo grupo empresario,
lo que se solicita es transferir el permiso de un buque a otro, pero el buque cedente sigue activo, ¿sí? Y tiene un plazo de 180 días para eventualmente obtener de otro buque otro permiso, ¿sí? No se generan permisos nuevos. La autoridad de aplicación no emite permisos nuevos. Lo que puede haber es un juego de permisos en función de los siniestros, de la pérdida de vida útil o de esta tercera posibilidad que es la eficiencia empresaria, que una empresa solicite a la autoridad de aplicación la transferencia porque va a construir o va a comprar un buque nuevo en mejores condiciones, con mejores condiciones de captura, con mayor posibilidad de ocupación de tripulación, es decir, que esté de alguna manera beneficiando la tarea y resultando conveniente a los fines empresarios para la explotación, ¿sí? En ese caso, dentro de una misma empresa se transfiere un permiso de un buque a otro. El buque que cede el permiso tiene 180 días para conseguir otro permiso y poder desarrollar la actividad. Porque si no, no va a poder desarrollar la actividad. Y si no lo logra dentro de 180 días, no va a poder hacerlo. Esto es así porque hay causales de caducidad del permiso. Los permisos se extinguen en 3 situaciones. Una es por quiebra de la empresa titular. La otra es por inactividad del buque por más de 180 días, desde la última marea con captura, es decir, desde la última entrada a puerto del buque con captura, si permanece 180 días inactivo y no se inicia ningún procedimiento ante la autoridad de aplicación para solicitar una extensión de ese plazo fundado en alguna situación concreta que impida en esos 180 días armar el buque para que continúe un viaje o aventura marítima, caduca su permiso de pesca. Y la tercera situación es que el propietario, la empresa, la persona física o persona jurídica propietaria de ese buque, esté vinculada, directa o indirectamente, pero tenga una vinculación jurídica, ya sea porque se trate de empresas de grupo empresario, o que sea esta misma persona física o jurídica, quien desarrolle tareas sin autorización, es decir, que hayan sido descubiertos, que están abocados a la actividad pesquera sin las autorizaciones que corresponden, ¿sí? Por ejemplo, que hay alguna vinculación con alguna empresa que tiene buques extranjeros, que se los haya descubierto pescando dentro de nuestra zona económica exclusiva. Es decir, en esos casos caduca el permiso de este buque también. Entonces recuerden, 180 días de inactividad, quiebra o relación con buques de la misma empresa o de empresas que conformen un grupo empresario que estén abocados a la actividad ilegal, por decirlo de alguna manera. En esos casos, el permiso caduca, ¿sí? Entonces recuerden que no existe posibilidad de matricular un buque con la arboladura pesquera si no cuenta con la posibilidad de obtener un permiso por transferencia, ¿sí? Hay otra posibilidad de caducidad del permiso, que es cuando el buque está siniestrado
y la autoridad de aplicación otorga un plazo a su propietario para la reparación del buque, y cumplido ese plazo, el buque sigue siniestrado, ¿sí? Es decir, porque puede haber una inactividad que provenga de un siniestro que padeció el buque, en cuyo caso se le da un plazo para su reparación, o que esa inactividad no esté directamente relacionada con un siniestro, ¿sí? Entonces, para... Dos preguntas le puedo hacer con este tema. ¿Cómo no? Primero, ¿hay posibilidad de impugnar si dentro de ese plazo no se pudo reparar el buque por alguna situación particular? Y la otra es, Sí. el permiso se transfiere porque hay un cupo limitado. ¿Cómo se tiene? Usted recién dijo que si uno tenía un buque mejor o que reunía las condiciones, podía solicitar. Pero si no hay disponibilidad, ¿cómo hace? Esas dos nada. No. Bueno, primero respondo a tu primera pregunta. La cuestión es así. Perdón, primero respondo a tu segunda pregunta. No hay posibilidad de obtener un nuevo permiso cuando lo que se plantea es la transferencia por 3 causales, dijimos, que podemos pedir una transferencia. Una es porque el buque está siniestrado, supongamos que el buque se hundió, entonces ese permiso de pesca se puede transferir a otro buque. El otro es por pérdida de vida útil, porque han pasado los años y el buque está obsoleto. Y la otra es por eficiencia empresaria, y es que el buque está operativo, pero la empresa va a utilizar el permiso de ese buque en un buque más evolucionado, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con este buque que tenía el permiso? Es que al quedarse sin permiso no puede tener actividad pesquera, en consecuencia va a quedar inoperativo, ¿sí? A menos que esa misma empresa pueda obtener de algún otro buque siniestrado, que puede ser propio o de un tercero, un permiso para asignarle a este buque que le está cediendo por eficiencia empresaria al otro, ¿sí? ¿Se entendió? Sí. Quería ver que era interpretación completamente restrictiva del otorgamiento de permisos o nuevas licencias. Absolutamente restrictiva. ¿Quieres que te la repita o te la acordás? Decime. No, si hay alguna forma de impugnar esta cuestión de los 180. Sí, por supuesto. Sí, todos estos plazos son susceptibles de solicitud de extensión. Eso, en primer lugar, es una presentación ante la autoridad de aplicación, a donde con los documentos justificantes se solicita una extensión del plazo, ya sea para reparar el buque, ya sea para ponerlo en actividad por alguna situación, a veces jurídica, que está deteniendo el buque. Y finalmente, recuerden que siempre es jurisdicción federal, es la justicia federal la que puede dirimir cualquier conflicto que se suscite ante el pedido de las partes ante la autoridad de aplicación administrativa. Es decir, primero siempre la instancia administrativa y luego dirime la justicia federal. ¿Está claro? Perfecto. Es muy importante, esto muchas veces sucede en el caso de la inactividad de los buques, que todas estas peticiones se hagan antes del cumplimiento del plazo. Es decir, antes de los 180 días ya haya una petición de extinción del plazo, o cuando está el buque está siniestrado y se otorgó un plazo, comunicar antes del vencimiento del mismo que se va a necesitar un periodo de tiempo mayor. ¿Está? Bueno, entonces, vamos a hacer un pequeñísimo repaso. Dijimos, con fines investigativos, autorización para ingresar al caladero y extraer el recurso a esos fines.
Fíjense, como les decía recién, por ejemplo, para determinar la captura máxima permisible, INIDEP tiene que ingresar al caladero para hacer sus tareas investigativas y poder elevar el informe. Entonces, a los efectos investigativos, autorización de ingreso al caladero. A los efectos de desarrollar la actividad comercial, permiso de pesca. ¿Sí? Dentro del permiso, el permiso de pesca es solo la autorización de ingreso al caladero. Luego, para poder extraer recurso, hablamos de autorización, si la especie no está cuotificada, o cuota individual transferible de pesca, si la especie está cuotificada. 5 especies cuotificadas actualmente en Argentina. Esa cuota individual es susceptible de transferencia, su nombre lo dice, cuota individual transferible de pesca. Esa transferencia puede ser total, puede ser parcial, de ese cupo anual que yo tengo para obtener el recurso. Puedo transferir ese cupo a otro buque de la misma empresa, o a un buque perteneciente a otra empresa, siempre con intervención de la autoridad de aplicación, todo esto comunicado a la Secretaría de Pesca, y eventualmente puedo hacer una devolución de mi porcentaje en un periodo determinado a la autoridad de aplicación para que la Secretaría de Pesca reasigne esa pequeña cuota que yo estoy devolviendo para un periodo determinado a otro buque que esté necesitando una capacidad mayor, ¿sí? Es decir, como que hay ahí una posibilidad de redistribución del recurso. Entonces, transferencia total, parcial o devolución. Esta posibilidad de transferir esta cuota es por una determinada temporada. Estas cuotas se otorgan por 15 años. Durante esos 15 años, recuerden que la volumetría de la captura se va modificando en función de los informes que otorga INIDEP. ¿Sí? Mi buque va a tener una cuota individual de captura de un porcentaje sobre la captura máxima permisible que INIDEP informe para un periodo determinado. Y para ese periodo yo voy a poder transferir todo o una parte a otro buque de mi propiedad o a un tercer buque, o voy a poder hacer una devolución si por mis previsiones en un determinado periodo no voy a capturar el cupo asignado, puedo hacer una devolución al Estado para que lo reasigne. ¿Sí? Puede suceder que esta transferencia de la cuota sea total y sea por más de un periodo cuando lo que hago es locar el buque. Acuérdense que habíamos hablado al inicio que la locación de buque transforma al locatario en armador. Si este buque tiene enarboladura pesquera, lo que yo le voy a estar locando no solo es el buque, sino también el permiso y la autorización de pesca o la cuota individual transferible de pesca por el periodo que dure el contrato de locación. ¿Se entiende? Sí, una pregunta. ¿Tiene que ver con el tamaño? ¿Tiene que ver con qué características para delimitar la cuota pesquera de ese buque en el permiso que se le otorgó? Tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con la eficiencia empresaria, es decir, hay un montón de variables que evalúa la Secretaría de Pesca y el Consejo Federal Pesquero, que es el que asigna la cuota para un determinado buque. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguno tiene alguna duda o algo que quiera aportar?
¿Se entendió? Sí, perfecto. Está muy bueno el tema. Bueno, el tema es muy interesante. Yo les sugiero que... Muy de Mar del Plata. Es muy de Mar del Plata el tema. Es muy de una ciudad. Sí, totalmente. Totalmente. Tengo que Y ir de a verdad tiene una incumbencia profesional muy, muy interesante y muy rica y muy inexplotada, lamentablemente. Entonces, es un tema para involucrarse. Yo los invito a que lean la Ley Federal de Pesca, sepan que cada provincia con litoral marítimo tiene su propia ley de pesca que articula con la legislación nacional, pero que toda esta cuestión de los cupos está regulada por las políticas nacionales. Por eso la que tiene a su cargo la definición es la ley de pesca a través del Consejo Federal Pesquero, ¿sí? Como su propio nombre lo dice. Me hiciste generar una duda con lo que dijiste recién. Vos dijiste que cada provincia tiene una legislación particular. Sí, tiene su propia ley de pesca. ¿El ámbito procesal sigue siendo el ámbito federal? Dentro de esas 12 millas, sí, federal. Pues no cambia, digamos. Sigue siendo perfecto. Nos peleamos todos los días por las cuestiones de competencia. No, porque como dijiste que era una cuestión dirimida por las provincias, una ley provincial, digo, bueno, ahí podría llegar. Por ahí es Sí, lo conozco. Como es un tema tampoco tan conocido, digo, por ahí, para no decir una cuestión, para no equivocarme. Está bien. Es competencia federal. Y bueno, quedo a disposición, chicos, para cualquier duda que tengan o cualquier inquietud. El jueves que viene, lo que vamos a ver en esta reunión plenaria es Derecho Aeronáutico y va a exponer el doctor Agustín Sánchez, así que yo de todos modos voy a estar para que cualquier duda que haya quedado sobre este tema podamos charlar unos minutitos, ¿sí? Gracias, profesora. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Buenas tardes. Gracias. Gracias. Realmente, hasta luego. Gracias, profesora. Oh.